Señores, buenos días. Siendo las 10 de la mañana del día 16 de mayo del 2022, se constituye virtualmente la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por la que habla Mónica Navarrete Cáceres e integrado por los señores magistrados Estela Aquino Fernández y Marisol Guerrero Ruiz, mediante el aplicativo de Zoom, a fin de realizar la audiencia de apelación en la causa número 9-2022-2, cuaderno del examen judicial. Debido a la emergencia sanitaria y efecto a garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite en vivo por el canal de Justicia TV. En esta oportunidad cedo el uso de la palabra y la dirección del debate a la señorita vocal Supremo Estela Aquino Fernández. Gracias, señorita presidenta. Señora relatora, como establece el protocolo del Código Procesal Penal, vengo a dar cuenta del resumen del auto, pero antes haremos la acreditación de las partes. Empezamos a presentar al fiscal por el Ministerio Público. Señor fiscal. Buenos días, señorita directora de debates, señores jueces supremos, está digno colegiado, señor abogado de defensa, y presente quien habla es la abogada Yanira Lara Espinosa, fiscal adjunta supremo de la Primera Fiscalía Suprema Penal con domicilio en San Juan de Lurigancho, Los Mangos 330, teléfono 98743-600, con correo electrónico de lara@mpfn.gov.p. Muchas gracias, señorita fiscal. Por favor, por la defensa. Buenos días, señores magistrados. Por esta parte, el abogado José Miguel Rodríguez Azaico, defensa técnica de la señora Rosa García Zavala, con registro del Colegio de Abogados de Lima 3096, casilla electrónica 301030, número de celular 973-124-164, correo electrónico jrodríguez@rabogados.com y domicilio procesal en Avenida Madrigales 391 La Molina. Muchas gracias, señor abogado. Señor especialista legal, por favor. Muchas gracias. En materia de pronunciamiento del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la afectada Rosa García Zavala contra la resolución número 4 del 28 de febrero del presente año, remitida por la señora jueza del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante el cual declaró infundado el reexamen judicial del levantamiento del secreto de las comunicaciones solicitado por la afectada Rosa García Zavala. A continuación, los fundamentos emitidos por el Juzgado de Investigación Preparatoria, el señor juez expresa los siguientes argumentos en este caso. Se especificó que se manejó con reserva la información y para la edición de la resolución judicial no hubo contradictorio, por lo que la resolución fue resuelta de análisis del requerimiento fiscal sobre la base de los argumentos del señor fiscal. Este órgano jurisdiccional que autorizó la medida a un lado, a ello pues resultó imperioso resaltar que para efecto del ejercicio del derecho de defensa, la norma prevea que en este caso la impugnación y el reexamen judicial estén dirigidos exclusivamente a hacer un control y verificar por parte del juez de garantía que los resultados de la medida hayan sido obtenidos conforme se autorizó y que la ejecución de la misma no se vulneraron derechos que pudieran afectar a la persona, los argumentos dirigidos a cuestionar que la debida motivación de la resolución número 2 al 8 de marzo del 2021, que dispone el levantamiento del secreto de las comunicaciones y al mismo debe ser descartado de plano por cuanto su cuestionamiento. A lo mismo, de igual forma, en este caso debe ser expuesto mediante recurso impugnatorio de la apelación al estar la señora Rosa García Zavala solicitando un reexamen judicial de la medida en cuestión. Además de ello, se evaluará si en obtención de la información se vulnera algún derecho, como hacer uso de información, de igual forma sensible y si fuese coaccionada. Conforme a la resolución número 2 del 8 de marzo del 2021, se autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones para conocer el registro de llamadas, duración de las mismas, en este caso mensajes, entre otras informaciones, desde el 1 de diciembre del 2019 hasta el 25 de diciembre, hasta el 25 de marzo del 2019. En buena cuenta, el espacio temporal es de 4 meses, considerando esto el registro histórico de las llamadas y mensajes de Rosa García Zavala no tienen nada que ver con él o los contenidos de las llamadas, ya que sería una mera interpretación telefónica.
Lo que se autorizó es una medida de menor afectación y el aumento a cuestionar que no se encuentre pues como investigada. Además de ello, se recibió el aumento a cuestionar, que en este caso, como se mencionaba, no se encuentre como investigada, pero a la par, el permitir restringir una menor medida, como en este caso las personas presuntamente involucradas en los hechos de materia de investigación. A lo pronto, de igual forma, el fiscal adjunto supremo, coordinador del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, remite los informes en los cuales se deja constancia el flujo de comunicación y estrictamente durante la fecha autorizada, en este caso del 1 de diciembre del 2019 al 25 de marzo del 2019. El argumento del abogado es sostener que fueron llamadas de coordinación por temas laborales, ya que la afectada desempeñaba como jefa de recursos humanos. Frente a ello, no se aprecia que ni en la ejecución de la medida ni en la obtención de los resultados de las mismas se exponga y o utilice comunicaciones o información que no se encuentre vinculada con el caso investigado. Así pues, el fiscal recolector de la información ha sido respetuoso de los límites que impone la norma al respecto del libre. En ese sentido, con la medida autorizada no se ha visto vulnerado ningún derecho, más que lo estrictamente autorizado y por el tiempo señalado. En este caso también se basó en los fundamentos de apelación por parte de la defensa técnica de la emitida por el Juzgado Supremo y que se solicita como pretensión principal que se declare nula la resolución y que excluya en totalidad la información de haber sido obtenida mediante la vulneración de derechos fundamentales y como pretensión alternativa solicita que se revoque la resolución impugnada y en consecuencia se reformule que la misma, declarándose del periodo para el levantamiento del secreto de las comunicaciones del 1 de diciembre al 25 de enero del 2019, excluyéndose aquellas obtenidas que no sean comprendidas en dichos espacios temporales y se exponga en los siguientes fundamentos. Los mismos cuestionamientos formulados en el escrito del examen y defendidos oralmente en la audiencia están amparados con el mismo, acompañado en el artículo 231, inciso 4 de nuestro Código Procesal Penal. Pues en este caso se cuestionó la vulneración de derechos fundamentales y al alcance proporcional pues que se pudo haber obtenido con la medida. Esto es el análisis de su resultado. El pronunciamiento del juez debió desarrollar el contenido de dichos tópicos conforme lo habilita la norma y de igual manera el juez omite emitir pronunciamientos sobre los argumentos que se esbozan contra la resolución número 2 del 8 de marzo del 2021, que declara fundada la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Existe incluso una violación a los derechos fundamentales a la debida motivación, una ausencia de presupuestos y vinculación de la investigada, y al derecho a la defensa. Queda claro que los funcionamientos no han sido materia de análisis por el juzgado porque erróneamente sostienen que no pueden pronunciarse por lo resuelto en dicha resolución número 2 del 8 de marzo. En este caso no se hace referencia ni de forma expresa ni tácita de la ratio, por lo que Rosa García Zavala debe ser afectada con la medida de cohesión materia de impugnación. Asimismo, no se han cumplido con desarrollar los presupuestos materiales sin que el Código Procesal Penal para que la imposición de dicha medida. Tanto está restrictiva de derechos sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones, ya que se aprecia que existe una inexistencia de motivación con relación al peligro de la revocación de la resolución número 4 del 27 de febrero del 2021. De igual forma, se ha declarado infundada con resumen judicial de la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Además de ello, en sus fundamentos, se menciona que en primer lugar se pone en relieve el propio requerimiento, la disposición número 1 del 20 de noviembre del 2022, que el hecho inicial en materia de investigación se presenta en fecha el 15 de enero del 2019, en la cual se lleva a cabo una llamada telefónica entre Luis Barja Estrada y Eduardo Paredes Gómez, ambos investigados de la carpeta fiscal número 193-2019, en la que presuntamente se estaría cometiendo el delito de tráfico de influencias. Y posteriormente se lleva a cabo otra comunicación con fecha 19 de enero del 2019.
La petición requerida por ambas personas habría sido consumada el 24 de enero del 2019, asimismo que la resolución número 1, se mencionan tanto los elementos de convicción, acta de recolección y control de la comunicación. El número 13 depende de que la primera comunicación que se mantiene en los investigados y en este caso con Eduardo Paredes Gómez, se presenta el 15 de enero del 2019, en el que este último le realiza la solicitud indebida. En tal virtud se hace una solicitud indebida formulada por Eduardo Paredes Gómez, ya que es realizada antes del 17 de enero del 2019. Asimismo, se desprende del acta de recolección en control de las comunicaciones número 9 del señor Baja Estrada, que le realiza una llamada al señor Eduardo Paredes con fecha 19 dentro del 2019, para poder en este caso realizar una solicitud indebida. En tal virtud, el principio de la proporcionalidad, al estar regulado en la parte general de las formas de restringir derechos que se aplican a todas, en este caso las reguladas en los artículos siguientes también de igual forma, el caso comentado de levantamiento del secreto de las comunicaciones en el artículo 230 del Código Procesal Penal, que se alcanza y es obligatorio cumplimiento, ya que finalmente señala que se ha demostrado que el periodo de tiempo en el que se realizan las llamadas telefónicas o el presunto hecho delictivo se llevan a cabo entre el 15 de enero del 2019, fecha inicial, hasta el 24 de enero del 2019, hecha en que se materializa la última solicitud. Por tanto, resulta desproporcionado e innecesario que se disponga de un periodo de tiempo superior al comprendido y el mes de enero del 2019, debiendo entonces declararse la exclusión de la información obtenida, que no se encuentra enmarcada dentro de ese espacio temporal. De igual forma, al no ser proporcional con el objeto de la investigación. He concluido, señora directora de debates. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita relatora. Doctora McQueen, le cedo la palabra por los 10 minutos que se le concedí inicialmente. Muchas gracias, señorita relatora. Rodríguez, le cedo la palabra por los 10 minutos que se le concedió inicialmente. Muchas gracias, señora directora de debates. Habiendo ya escuchado el resumen de nuestro recurso de apelación, voy a tratar de ser muy concreto de acuerdo al tiempo que se me ha otorgado para graficar de manera clara y concreta lo que estamos pidiendo en este recurso de impugnación. Para iniciar, señores magistrados, quiero hacer referencia en primera instancia a la materia de debate a la que se aboca nuestro petitorio, donde nosotros, al recurrir el reexamen, solicitamos que se declare nula la autorización de levantamiento de las comunicaciones, puesto que consideramos que no se ha cumplido con los presupuestos establecidos por el inciso 2 del artículo 230 del Código Penal. En segundo lugar, visto lo anterior, solicitamos que se disponga la exclusión de todos los registros de llamadas de la afectada, en atención a que los mismos no poseen ninguna vinculación con los hechos en materia de investigación. En tercer lugar, cuestionamos que existe un exceso respecto al periodo de registro de llamadas solicitados, habiéndose vulnerado así el principio de proporcionalidad y razonabilidad. En ese sentido, como ya se detalló, señores magistrados, el juez de la investigación preparatoria ha autorizado el levantamiento de las comunicaciones no solo del periodo en el que presuntamente se cometió un injusto penal, sino también de otros periodos que no aportarían en nada a la investigación del Ministerio Público. Junto a lo anterior, se debe precisar que también se ha constituido una vulneración a la obligación de motivación de las resoluciones judiciales, puesto que el juez de primera instancia no ha argumentado en ningún momento el motivo por el cual nuestro petitorio fue denegado, limitándose a señalar solamente que no ha existido afectación a los derechos fundamentales de mi patrocinada, pero sin sustentar en su resolución los argumentos que señalan dicha disposición. De este modo, también solicitamos que se declare la nulidad de la resolución número 4 y la resolución número 1, que dio origen al levantamiento de las comunicaciones. Por ello, reiteramos que no se ha cumplido con los presupuestos del inciso 2 del artículo 230, para que se haya podido ordenar, admitir o autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de mi patrocinada. También es pertinente señalar que ese dispositivo normativo manifiesta que
si bien una orden judicial de esta naturaleza puede dirigirse a otras personas no investigadas, para que pueda estimarse fundado ese requerimiento debe responder a datos objetivos y determinados. De lo anterior se colige que para que exista una autorización de esta magnitud contra un tercero afectado, como es mi patrocinada, se necesita un presupuesto mínimo que le establezca y que manifieste el vínculo entre el investigado y su persona. Entonces, no es suficiente que se señale su relación laboral en el Jurado Nacional de Elecciones, como lo ha establecido el Ministerio Público. De este modo, no se puede sustentar el levantamiento de comunicaciones solamente en que mi patrocinada era jefe de recursos humanos del Jurado Nacional de Elecciones, puesto para que esto se pueda dar, se requiere que la vinculación se encuentre en consonancia también con los hechos en materia de investigación. Asimismo, verificamos que no existen comunicaciones de mi patrocinada con el señor Eduardo Paredes Gómez. Las únicas comunicaciones que se han hallado y que corresponden a los traslados que ha adquirido el Ministerio Público son con el señor Luis Barja. No obstante, esas comunicaciones son de carácter legítimo, puesto que en el momento en el que se desarrollan estas comunicaciones, mi patrocinada era jefa del área de recursos humanos y el señor Luis Barja era el titular de la entidad del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, era razonable entre el jefe de recursos humanos y el titular de la entidad puede haber habido traslado de comunicaciones, más esta ha significado solamente comunicaciones de carácter laboral y de gestión. Consecuencia, también nosotros consideramos como pretensión alternativa, señores magistrados, que se declare y se revoque también la resolución número 4, porque dentro de la autorización de la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones, se ha exigido un periodo que excede el tiempo en el cual se enmarca los hechos de materia de la denuncia. Según se ha podido establecer, la llamada que se hubiera realizado y que hubiera dado hecho a la comisión de este delito, se ha generado entre el 15 de enero y el 24 de enero del 2019. Por lo tanto, consideramos que lo justificable y lo razonable hubiera sido de que el Ministerio Público pudiera acceder, en todo caso, solamente a las declaraciones vertidas a través de llamadas telefónicas de mi patrocinada en el periodo de enero. Sin embargo, el Ministerio Público también ha solicitado acceder a llamadas que corresponden a fechas previas y fechas posteriores. Con eso voy a cerrar, señores magistrados, solicitando que se excluya de los registros de llamadas del mes de diciembre, febrero y marzo. Eso es... Gracias, señor. Señor fiscal, por favor. Bien, señorita directora de debates, vamos a ser concretos con los cuestionamientos que trae la defensa. Se sustenta específicamente que no se había dado cumplimiento al inciso 2 del artículo 230 de la norma penal objetiva. Asimismo, dice que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad al momento de solicitar y dictar la medida de levantamiento de secretos de las comunicaciones. Todo esto le lleva a la defensa a decir que no hay motivación para tal levantamiento. Bien, respecto a la motivación de la resolución de materia de la impugnación, el acuerdo plenario número 6 de 2011, que precisa que la motivación de la resolución puede ser escueta, concisa o por remisión, que la suficiencia de su razón lógico-jurídico necesita suficiente explicación que permite conocer aún más de manera implícita criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentales de la decisión. Eso es lo que nos trae el acuerdo plenario que vincula la judicatura respecto a las motivaciones de las cuales en este caso, ya tendría motivaciones de los hechos que tenemos a la persona de Luis Barja Estrada, quien habría recibido la llamada del instigador Eduardo Paredes Gómez para contratar a la persona con el fin de traer las elecciones que intercedan pues, ante estos funcionarios de esta entidad pública que él dirige como presidente. Para contratar a Luis Ángel Rodríguez Sánchez, vamos a desembrar poco a poco los elementos objetivos que sustentan el pedido de la Fiscalía, que fueron acogidos por el precedente que dictaminó esta presidencia de levantamiento del secreto de comunicaciones. Tenemos que esta persona, Luis Ángel Rodríguez Sánchez, no era cualquier persona, era hermano de uno de los secretarios de confianza de la sala que integraba a la fecha que impugnaba los hechos de Eduardo Paredes Gómez. La persona con positivo
Si bien es el presidente del jurado, se necesitaba valerse de sus funciones de la alta dirección de funcionarios de línea del Jurado Nacional de Elecciones para poder materializarse esta contratación de Luis Ángel Rodrigo Sánchez Rojas, quienes contaban a esa fecha como el que nace este requerimiento. Nace de la siguiente manera: tenemos algún jefe de la unidad de cobranza, ese señor Nicolás Velarde, es que ha declarado en esta investigación y que cuya declaración se adjuntó como elemento de convicción para solicitar la medida correspondiente a nuestro requerimiento de persona. Hace requerimiento, la contratación y un practicante que tenga estudios de administración. Y la fecha es muy importante, porque este requerimiento lo hace el 15 de enero del 2019. Esta misma persona declara y dice recibir una llamada de un funcionario de extrema confianza, de gran confianza, de Luis Barja Estrada, que le dice que la contratación de tu practicante no va a contratar a Luis Ángel Rodrigo Sánchez. Hasta ahí, al parecer, no se vincula a Rosa García Zavala. Pero vamos a analizar quién es Rosa García Zavala. A la fecha, los hechos era la jefa de recursos humanos del Jurado Nacional de Elecciones. No era cualquier persona, era una persona que por coincidencia en el derecho penal, como nada es coincidencia, viene de Arequipa, es natural de allá. Al igual que el doctor Luis Barja Estrada, y llegó a trabajar en la Corte Suprema de Justicia de la República, junto a Luis Barja Estrada, y desempeñó diversos cargos. Ella fue consejera y asesora del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, abogada en la Sala Civil, donde trabaja Luis Barja Estrada. Fue secretaria coordinadora de la Presidencia del Poder Judicial, cuando Barja era presidente del Poder Judicial. Y como digo, ambos llegaban de Arequipa. Acá nada es coincidencia, que avalar todo el conjunto de hechos. ¿Qué sucedió? Esta persona de extrema confianza de Luis Barja y de Luis Ángel, por ahí hay un hincapié que tenemos que ver en estos hechos. Base de coincidencia lógica. Con lo expuesto por la persona Nicolás Velarde, quien ha referido que fue una persona de extrema confianza de Luis Barja Estrada, que me dijo que no iba a la contratación de su practicante solicitado. Luego de que le dicen esto, y que él ya había solicitado esta contratación como un memorando en específico, se le hace cambiar el contenido del memorando, porque el memorando en cuanto a su numeración se mantiene para pedir la contratación para su área de cobranzas de alguien que tenga estudios secundarios. Se cambiaron los términos de referencia y esto ocurrió cuando se presenta el memorando 3 días después de este aviso. Este funcionario de gran confianza cambia los términos de referencia y es ahí donde se inicia el trámite de contratación de las personas de Luis Ángel Rodrigo Sánchez, que es la señora Socorro Vargas Contreras. Ha participado en este trámite de la avisación como jefe de recursos humanos, de documentación correspondiente para la contratación de Luis Ángel Rodríguez Sánchez Rojas. Claro, va a decir la defensa, la avisación es un trámite regular, es un trámite de correspondiente, todo el mundo avisa, partes no, la avisación es otorgada de margen de legalidad, autoriza al responsable la contratación de firmar ese documento, sino la avisación de la jefa de recursos humanos que tenemos que vincula a la tercera persona, porque no está investigada aún Rosa García, con los hechos que se materializan en la investigación seguidos, cuyo registro de comunicación ya se ha recibido en virtud del levantamiento otorgado, que lo tenemos, 39 llamadas de Rosa García hacia Luis Barja Estrada, 18 llamadas de Luis Vargas hacia Rosa García, y muchas coincidencias con la fecha en que se materializaron los hechos de contratación de Luis Ángel Rodríguez Sánchez. Esto va desde el 15 de enero, que se presentó su primera solicitud del primer memorando para contratar al practicante, hasta el 24 de enero de 2019, fecha que se contrató a Luis Ángel Rodríguez Sánchez Rojas, por el que se pide el levantamiento por el mes de diciembre de 2018 y por el mes de marzo del 2019. Esto corresponde a estrategia de investigación que necesitábamos. Saber cuál es la fluidez y el flujo de las llamadas que hubo durante este periodo de marzo a diciembre del 2018, en que se contrató, en que se hizo el trámite de contratación de Luis Ángel Rodríguez Sánchez Rojas. Guarda en relación a lo acostumbrado entre el cruce de llamadas de Borja
con Socorro Delgado y viceversa en virtud del desempeño funcional que ambos tenían. Estamos hablando, en este caso, del presidente del jurado de elecciones y la jefe de recursos humanos. De otra manera, no podemos determinar esa fluidez y ese interés de la Fiscalía. Le pretende demostrar en su debido momento en juicio que habría tenido Borja que hacerle el favorcito a César Eduardo Paredes. Todo esto coincide con lo que nos trajo el testimonio de Nicolás Velarde. Por lo tanto, no hay un exceso de tiempo acá responder directamente. A una estrategia de investigación, siendo estos los datos objetivos con los que se cuentan, no podemos decir que se está vulnerando el artículo 230, inciso 2, a pesar de que este artículo estrictamente dice la aplicación para la medida más grave, que es la interpretación de las interferencias de llamadas telefónicas para obtener el contenido de las conversaciones de las llamadas telefónicas. En este caso, solo se pidió el registro de llamadas entrantes y salientes de ambas personas. Sin embargo, hemos respondido a las dudas de interrogantes que trae la defensa. Para mejor esclarecimiento del tema de debate, cuando el principio de ponderación al principio de proporcionalidad, la medida solicitada del levantamiento de registro de las comunicaciones respecto a solamente la relevancia de llamadas entrantes y salientes es necesario para saber cuál fue el trámite de Borja que le otorgó la solicitud del instigador a Eduardo Paredes Gómez. Esta medida idónea porque permite establecer a la Fiscalía cómo resultó los canales que se siguió para la contratación y quiénes coadyuvaron o participaron en esta contratación. La comunicación en su presentación más grave, que es la interferencia o intercepción de las copias de las llamadas, para escuchar el contenido de las conversaciones entre ambas personas, ahora vinculadas, parte del Ministerio Público y conforme a la expuesta de los señores jueces supremos. Solicitamos que se confirme la impugnada y se declare infundada la apelación. Doctor Rodríguez, ¿va a hacer uso de la palabra? Sí, señora magistrada. Por 5 minutos máximo. Muchas gracias, señora magistrada. He escuchado atentamente lo que ha señalado la señora fiscal y quiero decir lo siguiente para que se tenga claro, ya que ha traído a colación la imagen del señor Velarde a esta argumentación. Como hemos podido observar y hemos podido escuchar de la argumentación de la señora fiscal, los hechos que se le imputan o la relación que ha querido determinar en cuanto a la vinculación de mi patrocinada, la señora Rosa, con el señor Velarde, se ciñen a través de inferencias que ha ido señalando, ya sea porque proviene de Arequipa, porque ha tenido un cargo público, porque el puesto que desempeñaba era de confianza, evidentemente, señalaba durante el periodo que se imputan estos cargos, mi patrocinada era la jefa de recursos humanos del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, también ha dicho que cuando era presidente de la Corte, mi patrocinada era su secretaria, entre otras cosas, finalmente han terminado por ser simplemente inferencias. Las mismas que no se pueden permitir, porque si bien es cierto, conocemos que en el derecho penal es válido las inferencias, eso siempre tiene que tener un correlato y un sustento fáctico en la realidad. Un correlato en los hechos que se han desarrollado en el presente procedimiento. Si ustedes pueden verificar, señores magistrados, el informe de levantamiento del registro de llamadas que ha emitido la Fiscalía después del análisis que ha podido desarrollar, mi patrocinada no tiene ninguna llamada saliente al señor Nicolás Velarde. Entonces, no se puede presumir lo señalado por el Ministerio Público. No existe entonces una base fáctica para poder sustentar las inferencias que la señora fiscal ha desarrollado para poder afirmar que existiría al menos un hecho objetivo que podrían relacionar ya sea a la señora Velarde con mi patrocinada o a mi patrocinada con los otros imputados dentro de esta investigación penal. En ese sentido, no cabe ningún hecho objetivo más que la vinculación estrictamente laboral que ha existido entre mi patrocinada, que es la jefa de recursos humanos, y entre el director de la entidad y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. De este modo también se ha hecho mención a la avisación que ha realizado mi patrocinada como jefe de recursos humanos de la contratación y de los documentos que han
hecho posible de la contratación de esa persona involucrada. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la visación es un procedimiento de gestión pública común que tenía que desarrollar obligatoriamente mi patrocinada como parte de sus funciones como jefe de recursos humanos. Entonces, esta visación en realidad no tenía, digamos, el afán de otorgar un requerimiento, de otorgar una posibilitización a la actividad de contratación de esta persona. Lo único que hacía la visación era un procedimiento regular que la jefe de recursos humanos tenía que realizar en todos los documentos que eran emitidos en cuanto a la contratación. No obstante, esta contratación no ha sido ni un 728, ni un CAS, que correspondía un contrato público o un concurso público. Simplemente ha sido un procedimiento que el señor Nicolás Velarde ha desarrollado, pero que en ningún momento ha vinculado a mi patrocinada con este hecho. No podemos descartar por esta parte, evidentemente, que haya podido haber existido alguna llamada, algún favor, algún cobro de favor tal vez, que se ha generado en contra del señor o a favor del señor Velarde. Y probablemente exista la llamada que la señora fiscal menciona para poder facilitar ese favorecimiento. Sin embargo, no podemos señalar que esa llamada haya sido desarrollada hacia mi patrocinada. Lo que el Ministerio Público está haciendo con este exceso de competencia y con esta intención de querer extender la autorización a llamadas, ya sea de meses anteriores como de meses posteriores, es simplemente hacer una pesca para poder buscar dentro de todas estas llamadas una posible imputación penal que pueda darle sustento a su argumentación. Pero como bien sabemos, el derecho penal requiere que existan claras afirmaciones que tengan un correlato en los hechos relacionados y en los hechos realmente ocasionados dentro de esta investigación, lo cual no ha sido demostrado por las afirmaciones de la señora representante del Ministerio Público. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Señorita fiscal. Señorita magistrada, muchas gracias. Qué bueno que la defensa no haya negado que Rosa García es personal de confianza del señor Barja. No porque lo dijo Nicolás Velarde Valladares. Fue de que él recibió una llamada de una persona de confianza de Luis Barja Estrada. Entonces por ahí ya tenemos algo en común. Y siendo una persona de confianza de Luis Barja Estrada, teniéndolo dicho por el señor Velarde, nosotros tenemos que entrar a indagar al respecto qué tanto participó esta señora para la contratación de la persona de Luis Ángel Rodríguez Sánchez. Dice la defensa que no hay supuesto fáctico por el cual tenemos a la contratación que se dio a Luis Ángel Rodríguez Sánchez. Tenemos que Rosa García participó avisando estos documentos y repito, para dar el margen de legalidad a este trámite de contratación. Sin esa visación, sabemos que eso no podría suscribirse al contrato. Vale decir que ella dijo que el documento conforme, lo dice la defensa, para no paralizar este debate, esté a favor que se lo estaba haciendo a Luis Barja Estrada, para Eduardo Paredes Gómez. Eso es todo lo que tengo que decir, señora magistrada. Doctora Navarrete, ¿alguna pregunta? Sí. Señorita fiscal, la defensa del apelante está fundada en la no participación, en base a lo dicho del señor Nicolás Velarde, bajo el sentido de que él no ha identificado a la persona de confianza que le habría llamado el día de la contratación. Dígame usted, ¿el señor Nicolás Velarde ha señalado algo al respecto? Ya. Sí, aún no se ha identificado, ya que estamos en plena investigación, y continuará, y se expedirá en su momento una ampliación de declaración del señor Nicolás Velarde. Pero sí tenemos otras situaciones que vincula a la señorita Rosa García, como lo dije en actos de la avisación de esa naturaleza, del personal de extrema confianza de Luis Barja Estrada. Eso nos lleva a traer como parte de nuestra estrategia de investigación el levantar el secreto de comunicaciones entre ambos. Eso es todo. Ok, sí, señor fiscal, muchas gracias. Sobre el tema de la proporcionalidad, usted ha dicho que es una estrategia de investigación del Ministerio Público desde diciembre a marzo, pero la participación de esta señora se limitaría a algunos días de enero.
¿Podría ser más preciso en el tema, por favor? Sí, como le explicaba señora magistrada, en cuanto a la temporalidad de la medida, es necesario para la Fiscalía establecer la fluidez y el flujo de todas estas llamadas entre ¿cómo se llama? Burja y la señorita Rocío García. Porque siendo personal de confianza de Luis Barja, Estrada diciendo las comunicaciones dadas entre el presidente del jurado de elecciones y su jefa de recursos humanos. Existe en la práctica comunicación normal netamente funcional, conforme lo ha dicho la defensa. Entonces, lo que quiere establecer la Fiscalía es esta fluidez de llamadas. Es en sí, en algún momento de esa temporalidad se rompe este flujo de continuación de llamadas regulares justamente para tratar el tema de la contratación, porque si es existir entre el 14 y el 15 de enero hasta el 24 de enero del 2019 una variación de esta fluidez. En este flujo de llamadas es para que la Fiscalía se dé a los elementos más que tiene la contratar, contener la investigación y los elementos objetivos de convicción que tenemos con el sustantivo caso. Dígame la fecha de la llamada entre las personas investigadas por la contratación de este señor. ¿Cuándo fue? Ahí arranca todo, porque es la primera comunicación del texto del audio. ¿Cuándo fue este señor fiscal? Bien, permita que repita la defensa porque no lo recuerdo bien. Sí, el 15 de enero del 2019, ahí es la primera comunicación. Ok, o sea, ahí empezaría estas comunicaciones para la contratación de este señor. Pero, ¿y después? Ustedes han solicitado desde diciembre hasta marzo. Ok, perfecto. Y después de esa fecha de contratación, ¿qué pasó? Es la misma la justificación es establecer la regularidad del flujo de llamadas. Si yo tengo una persona con la cual nunca me comunico y tengo interés de que se contrate a alguien, va a acelerar o va a aumentar el flujo de llamadas de la comunicación entre ambos. Es lo que queremos determinar, para ello nos sirve. ¿Usted sabe si le han tomado la declaración a la señorita Rosa García? Sí, señorita magistrada. Respecto a eso, ¿ella le ha dicho si ha tenido comunicaciones con el señor Burja, dado el cargo que ya tiene y el que ocupa? Bueno, que me corrija la defensa, pero ella lo ha atribuido a un margen regular funcional. Para responder su pregunta, señora magistrada, ni patrocinada o representada, porque no es investigada, declaró ante la Fiscalía y en ningún momento ha negado mantener comunicaciones, las mismas que son propias del cargo que ejercía como jefa de recursos humanos. Y así como ella, otros también se reunían con el señor Luis Barja Estrada. Entonces, en ningún momento ya ha negado esta imputación. Una pregunta, doctor Rodríguez. Nos dice que en la formalización de investigación preparatoria, ella no está comprendida tanto el señor fiscal como usted. La pregunta es, ¿ha habido algún acto irregular en la visación? ¿Ella ha violado algún reglamento o algunas normas que hay en las contrataciones públicas? No, señora magistrada, directora de debates. No ha habido, porque más bien, justo como parte de su función como jefe de recursos humanos, la responsabilidad y la función que ella tenía era justamente visar para poder velar que estas personas que iban a ser contratadas no tengan afiliación política, porque recordemos que estamos hablando dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, su función era nada más verificar que se cumplan esos requisitos, no verificar el perfil ni aquellos requerimientos en referencia a la contratación, en este caso supuestamente irregular. Simplemente lo que ella hacía era verificar si es que contenía o no tenía alguna afiliación política y en base a ello realizar la visación. Doctora Lara, ¿algo que decir respecto al tema de la visación y y a la utilización de las facultades que tiene un funcionario público para determinar actos que pueden ser cuestionados a futuro si nosotros estamos en esta investigación? Señora magistrada, necesitamos un camino a esclarecer los hechos, ¿no? Entonces, ya la máxima experiencia nos lleva a determinar de que se puede utilizar el margen regular funcional para cometer delitos ilícitos. Si se puede,
utilizar, no me repito, es solamente el acto de estabilización, sino también la categoría personal de extrema confianza de Luis Burja Estrada. La testimonial que tenemos de Nicolás Velarde, que si bien no lo ha identificado aún como nos trae esta colación, es de que el recibo de este aviso personal de extrema confianza de la presidencia del jurado de elecciones debe poner condiciones de su contratación, no va y le hicieron cambiar los términos de referencia. Muchas gracias, señorita fiscal. Muchas gracias. Señorita presidenta, hemos concluido por mi parte. Habiendo concluido el debate, se da por finalizada la audiencia, siendo las 9:45. Se deja de la causa al voto y será emitido a resolución dentro del plazo de ley. Buenos días.